Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bien, también, bueno, aquí todavía ya no se sabe si es la colita o qué es de este encierro, No, ¿no? O sea que estamos todos aquí todavía. ¿Tú estás aquí en México o no, en España, tú estás allá en Madrid? sí. Okay. ¿Cómo está la cosa por allá? Pues aquí ya, digamos que estamos como viviendo de forma normal, pero sí que es Ajá, cierto que hay que estar utilizando las mascarillas. ya, Y sí que es cierto que hay todavía un que otro rebrote y hay que tener cuidado. claro. Sí, acá también, digo, seguimos, se está queriendo aplicar lo que se le llama acá en México la nueva normalidad, Sí, ¿no? De eso salir, es. ajá, a la calle con todo el kit, ¿no? Que ya Sí, parecemos, ya nos alcanzaron las películas de ciencia ficción donde creíamos que esto no iba a ser, y sí. sí. Pero las producciones, el teatro y toda esta vida artística de nosotros, los actores, pues no se ha retomado así completamente. Digo, los teatros siguen cerrados y todo. Y en las filmaciones muy poco, solamente los que estaban ya iniciadas antes de la pandemia para terminar. Y nuevas producciones como tal todavía no están No. arrancando. Entonces, nos va a llevar un ratito más esto. Aquí el teatro está empezando ahora. Ah, sí, Sí, mira pero qué va bueno. muy, muy lento, muy lento, muy lento, porque claro, hay muchas medidas, muchas restricciones y al final es muy complejo para el teatro. A lo mejor tener que abrir con un 50% de aforo. Está mucho más Sí, complicado como para el esta teatro. cosa de la butaquería, ¿no? O Sí, sea, ¿cómo te vas a sentar? Si claro, uno, dos no, uno sí, dos eso no, y es. tú dices, ay, para un foro chiquito es la muerte, Claro, ¿no? Es como, no le va a entrar más de 10 personas o claro. 20. Es muy No, complicado. bueno, es complicado, sí. Pero aquí estamos, mira, dentro de todo, Sí, yo te puedo decir que mi experiencia dentro de la cuarentena ha sido personal. Digo, siempre lo digo en todas las entrevistas y lo decimos muchos compañeros, que bueno, es una fortuna poderte quedar en casa que tu economía actoral te haya permitido un poco parar sí, casi prácticamente todo lo que va de este año sin tener que morirte en el intento, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo de lo complejo, pero a mí me lo permitió porque justamente el año pasado yo tuve un cierre, bueno, como de agosto hasta enero de este año, muy fructífero de trabajo, ¿no? Entre ellos creo de lo que vamos a hablar un poco sí, de lo de enemigo íntimo, y me ligué con una película que acabé hasta febrero de este año, sí. finales de enero de este año. Entonces, a mí en los primeros meses me vino muy bien incluso para descansar, ¿no? Claro, De quedarte en casa, de quedarme así, digo, yo me hubiera encantado irme a la playa, pero bueno, o sea, dije de eso a no tener este sí. espacio de descanso, por ese lado me vino bien. Y bueno, y luego se me encarriló con todo este tema de la promoción de Enemigo Íntimo y con otros proyectos que yo estuve haciendo por acá. Yo me supongo que por allá en tu tierra también surgieron estas expresiones como de teatro, un Sí, poco creaciones desde casa sí, y subirlas a las plataformas digitales. sí, sí, es verdad. También estoy participando en varias, entonces eso Claro, me ha mantenido creativa y ocupada dentro de todo, ¿no? Entonces, pues no lo he resentido tanto aún, solamente ahora sí con mi manager empiezo a preguntar, oye, pero ¿qué onda con este proyecto que teníamos para este mes? ¿No? Y ya, pues cosas de ese estilo, pero la verdad es que ha sido, debo decir, que ser honesto, bastante llevadera para mí la cuarentena en ese sentido. ¿crees que esto nos va a ayudar a ser un poquito más solidarios o que no tenemos remedio? Totalmente. Sí, sí, después de esto no salimos con otra empatía ante el otro, no, pues ya no sé qué nos tiene que pasar, ¿no? O sea, Basta, porque aquí es verdad que estamos notando eso. La gente puede salir a la calle, es verdad que aquí estamos en verano, entonces el uso de las ajá, mascarillas es más complejo porque hace mucho calor y siempre claro. salen casos de, pues eso, aglomeraciones de gente, sin respetar a lo mejor ese espacio necesario y es como, ojalá aprendamos porque si no va a ser... Por, porque si no los rebrotes, ¿no? Claro, Entonces, que no. Uh-huh.
Antes, Ok, ¿cuál es tu nombre? Patricia. Perdón. Patricia. Patricia. Antes Eso, Patricia. de ir a enemigo íntimo, me gustaría poder echar un poquito la mirada atrás y saber si Claro. recuerdas ese instante en el que supiste que querías dedicarte a esta profesión. Chan, chan. Pues mira, es que yo creo que en mi caso ha sido muy, muy gradual, o sea, como que fue muy gradual. Me refiero a que mucha gente piensa, y te lo voy a comentar primero de tu lista de preguntas, pero siempre me lo preguntan que por el tema del apellido es casi como que yo tendría que haber nacido con la cosa de ser actriz o haber estado muy rodeada por el tema artístico por tener cierta familiaridad con la diva del cine, ¿no? Con María Félix. Pero no, en realidad, bueno, yo soy del norte de México, nací en Sonora. Soy de una familia muy grande, tengo 8 hermanos, somos 8 hermanos, y nadie se dedica al medio artístico. Y mi familia propiamente, o sea, mis papás, mi mamá, o sea, yo crecí en un pueblo, o sea, y después, donde no había ni teatro, ¿no? Llegaban por ahí los espectáculos circenses y por ahí proyecciones de cine, pero ya sabes, o sea, no había un cine como tal, hasta que nos mudamos a la capital del estado, donde nací. Y ahí, bueno, ya, ¿no? En la secundaria, en la prepa. En la secundaria es cuando el teatro aparece en mi vida con un maestro que siempre voy a recordar, porque yo era una chica muy tímida en realidad, hasta cierto punto retraída y con muchos complejos, porque yo, pues tú sabes, la secundaria es muy cruel, ¿no? En la secundaria somos muy crueles con el bullying y lo que ahora se conoce como bullying, en mi tiempo era como, en mi tierra decimos echar mucha carrilla, ¿no? Se burlaban de mí porque era físicamente muy alta, muy flaca, y entonces parecía un tipo Oliva de Popeye, y yo no me consideraba una chica atractiva, ni popular, ni nada. Entonces me clavé muchísimo, me volví una nerd, ¿no? Como una chica muy estudiosa, y ahí este maestro, un 10 de mayo me invita a subirme a hacer una pequeña sketch. En realidad no era una obra completa, era como un sketch para el Festival de las Mamás y tarará. Yo no sé por qué, digo, después se lo pregunté y le dije si él había visto algo ahí. Dije, a ver, tú ves una chica seria, tímida, retraída, que no habla, que se joroba, que es como todo así. Pues no le dices, oye, vamos a hacer un sketch de teatro a alguien así, sino pues a alguien que es más despierto, más vivo. Y él me dice, no, yo justamente por eso sabía que quería, primero lo tomé como un experimento, me dijo, porque yo te veía que me asomaba siempre, él tenía su taller de teatro, su grupo de teatro, y yo pasaba, yo tenía otra especialidad, yo estaba en taller de corte y confección, hazme el favor, yo no coso ni un botón, o sea, no agarro ni un hilo en la boca, no, pero estaba ahí pues porque a mí me había tocado, ¿no? Pero siempre que pasaba, es cierto, es que yo me quedaba asomada viendo hacia el auditorio cívico, que era donde ensayaban ellos, y él decía que me veía, que yo me quedaba ahí viendo. Entonces un día me invita y ahí fue el primer momento que yo dije, wow, o sea, esta cosa yo creo como de sufrir yo tanto mi persona en la secundaria, esta cosa de sentirme como tan retraída al momento de subirme ahí y hacer otra persona que no era yo, me dio una sensación de libertad muy, muy grata. O sea, yo todavía lo recuerdo como decir, claro, ya no me van a ver a mí, o sea, ya no se van a burlar de mí, ¿no? Ya no soy María del Carmen, sino voy a ser tal. Entonces, creo que eso fue como un gran, pues, génesis de que se sembró en mí, así de decir, sí, ¿no? Sin embargo, en este momento no lo tomé más que como una cosa, un hobby, ¿no? Como estar en el taller de tarará, ir a nadar, guarabá. Y fue hasta entonces, en el 2000, seguía haciendo teatro en ese grupo toda la secundaria. En la prepa llegó el modelaje por mi estatura, ¿no? Yo mido 1,74, entonces muy delgada, me invitaron a modelar localmente en mi tierra. Y fue en el 2002 cuando me invitan a entrar al concurso de Nuestra Belleza Sonora y de Nuestra Belleza México, y ya fui Miss, ¿no? Entré a la cosa de las Misses, y ahí
fue cuando dije, creo que si los escenarios, o sea, ya a nivel, Sí. tenía 18 años, esto sí me gusta más de lo que yo creía, ¿no? Y regreso a mi tierra después de los concursos y una compañía de teatro muy importante en mi tierra, que se llama la Compañía Teatral del Norte, que dirige un dramaturgo y director muy importante de por allá, se llama Sergio Galindo, me invita a ser un personaje de una actriz que se le había venido a probar suerte a la Ciudad de México como actriz, había tenido que dejar la obra y yo entro a suplir su personaje. Y ahí fue donde ya hice una gira por todo el noroeste del país de México, que es varios estados del norte, y ahí fue donde dije, no, esto es mi vida, o sea, me quiero formar profesionalmente como una actriz, porque todo esto que yo había venido haciendo, lo había venido haciendo con pura, pues, pues intuición o talento que ellos veían que yo tenía, pero que no estaba formada como tal académicamente. Y en el 2004 decidí ya venirme a la Ciudad de México a formarme, a entrar a la Escuela de Arte Dramático, estoy formada más como una actriz teatral, y estudiar la carrera ya profesionalmente. Pero sí siento eso, ¿no? Que aparecieron como personas en mi vida, pero sí puedo decir como el momento en que se encendió la luz así en mi pecho, pues sí fue como en la secundaria. Aunque, pues claro, como yo venía rodeada de una familia pues muy de pueblo, muy conservadora, muy de muchas cosas, nunca me dieron ellos nunca me dieron cuerda, pues como decimos allá en mi tierra, o sea, nunca me dijeron, ándale, sí, ves, sé actriz, al contrario, o sea, como que me decían, yo creo no, estudia otra cosa, dedícate a otra cosa, y sí, yo primero entré a administración de empresas turísticas, o sea, yo iba a estudiar eso, al cual del semestre fui creo que 5 veces, o sea, entonces dije, no, bueno, yo estoy perdiendo mi dinero y el tiempo y estoy engañando a mis papás diciéndoles que voy a estudiar eso cuando no me enciende el alma, o sea, no. Y así fue como muy gradual y ya me vine a estudiar aquí la carrera y egresé en el 2007, pero tuve la fortuna de empezar a trabajar desde que estaba en la escuela, ¿no? Me invitaban mis maestros a proyectos teatrales o incluso hice mi primer película, ¿no? Estando en el segundo año de la carrera. Y así la vida empezó a sonreírme actoralmente. ¿Cuánto de importante crees que es hacer teatro para la formación de una actriz o de un actor? Ay, mira, pues yo creo que los caminos son muy insospechados, ¿no? O sea, hay actores que se han formado, pues que son más de cine o que han hecho mucho más cine, que no tienen tanta tabla, pero yo sí creo, o al menos es mi experiencia, que cuando uno viene del teatro, de la tabla, puedes ir a hacer cualquier otra cosa. Siento que el teatro es como el centro para irme al cine, para irme a la tele, para irme ahora a las series, o sea, es como, siempre siento que es como mi origen, porque esta cosa que tiene el teatro de ser un espectáculo vivo y que sucede solo por única y última vez, es un vivir el personaje desde otro lugar, ¿no? Y aparte el proceso de ensayos que uno tiene para hacer una obra de teatro, construyes un personaje desde otra filigrana, ¿no? Que a veces no tenemos ese mismo tiempo en la televisión o en el cine, ¿no? Entonces creo que lo que nos da, al menos a mí lo que me da el teatro, es como saber construir un personaje de 360 grados a donde esté. O sea, si de pronto me toca estar en televisión y tengo poco tiempo para construir, yo ya sé cómo apretar ese proceso teatral que he tenido para poder tener un personaje un poco más sólido, ¿no? Que se sostenga en esos llamados y que no se me desdibuje en el capítulo, ¿no? 40 o algo así. Y pues yo amo el teatro. O sea, ahí nací, ahí creo que nunca, siempre, aunque estoy grabando, siempre trato de hacer por lo menos una obra al año, o 2, si puedo, pero no me puedo pasar de un año sin pisar el escenario. Siento que, ay no, que es como, yo les digo siempre, que es como llevar un coche que le den alineación y balanceo, a que le den mecánica. Bueno, siento que es como mi aceite actoral, o sea, como que si yo necesitara como aceitarme otra vez y voy al teatro.
Hace unas semanas pude hablar con una actriz, sobre todo de teatro aquí en España, y me comentaba que ella había tenido que aprender, porque dice que para ella el audiovisual, el cine y las series, por ejemplo, le requiere un desgaste de energía mucho más potente quizá que el teatro, porque en el teatro ella dice, yo me preparo, tengo hora y media de exposición, yo entro, fluyo, pero en el audiovisual es concéntrate, corta, acción, concéntrate, y era como que un desgaste mayor. ¿Tú notas también lo mismo? Sí, sí, totalmente, porque esto, ¿no? O sea, además de que nunca se filma de forma gradual, o sea, no filmamos, sí, como la historia, o sea, yo, por ejemplo, Enemigo Íntimo, la primera Sí. temporada, cuando apenas iba agarrando el personaje, apenas íbamos así diciéndonos, hola, ¿cómo estás? Entrando en su piel, ya en acción, Sí. ya en el corte, ¿no? En el set, me ponen de las escenas más complicadas que yo tenía a lo largo de la historia, que era una escena que yo vengo de tener un encuentro con mi madre. Yo me tenía que inventar cómo había sido ese encuentro con mi madre, que no sabía quién todavía qué actriz iba a ser mi madre. Yo tenía que venir súper emocionada, súper conmovida, llena de esta euforia de no haberla visto por no sé cuántos años, y sensible, hacerme toda esa película para llegar al encuentro con el personaje de Fer Castillo, de Roxana, y agradecerle, después de que la había estado jodiendo todos, no sé los cuantos primeros capítulos, que la quería echármela al plato, como decimos acá en México, ¿no? Que me quería como acosándola todo el tiempo en los baños, en el comedor. Bueno, yo la traía entre ojos, y después de ese momento porque ella es la que me trae a mi madre a la cárcel, yo me vuelco sobre de ella en un agradecimiento, en un amor, en un decirle, vas a contar conmigo. O sea, yo tenía que hacer un trabajo de haber vivido ya todo eso sin haberlo vivido, ¿no? Primero. Y esa fue mi primera escena. Entonces dije, qué jodido. O sea, porque todavía no estoy enganchada con el personaje así, o sea. Claro. Y corte. O sea, acabamos esa escena súper emotiva y vámonos a otra de cuando recién estoy peleando en el comedor y echándole tiro a Fernanda, ¿no? O sea, al revés. Entonces yo decía, no, o sea, esto es brutal porque es eso. Primero toca una emoción muy fuerte, emotiva, sensible, luego vete al lado oscuro, luego otra vez vete tranquila, luego no sé qué, o sea, no es un recorrido como en el teatro que sabes de principio a fin, cómo sabes cuál es el pico, sabes cuál es la salida, el clímax, vas, ¿no? Aquí no. Y luego de repente descansas 5 escenas, vete al camper, ahí medio te acuestas, medio lees, medio comes, y luego otra vez te llaman, y es como una valvulita que no puedes apagar, y eso es mucho más cansado, estoy totalmente de acuerdo. Además las jornadas son larguísimas, uno entra a las 7 de la mañana, 7:30, 8, y sales 10, 11 de la noche, o sea, es muy cansado. ¿Sí? ¿Qué es lo más sencillo para ti? ¿Dar la bienvenida a un personaje o cuando llega el momento de la despedida? Híjole, como buena escorpiona aprensiva que soy, definitivamente soltarlos. Sí, soltarlos, sobre todo cuando son muy entrañables, o sea, cuando se meten en todos lados de uno, ¿no? Sí, soltarlos es más complicado y me genera esta cosa como de nostalgia, de decir, ¿cuándo te voy a volver a ver la cara? A lo mejor ya no, a lo mejor ya nunca. Sí, soltarme es más complicado que agarrar. Porque además a mí me pasa una cosa que me lo decía una directora de teatro con las primeras que empecé a trabajar. Yo de pronto tengo procesos como muy acelerados, o sea, como que rápido conecto con algo del personaje y ¡pum! Y eso se convierte como en mi vena con él, y de ahí le voy sumando cosas y tal, ¿no? Entonces, como que no sufro tanto encontrar un personaje. Puede sonar un poco ególatra, pero es así, o sea, no. Como que mi intuición me dice, a lo mejor leo una obra y de primera leída digo, me enciende esto del personaje, ¡pum! Y se convierte en una luz que me acompaña hasta el final. Pero como suelo ser trabajo mucho más desde la emoción, desde la forma, me cuesta más soltarlos, por eso.
¿Recuerdas si te resultó fácil empatizar con la Puma? No, en un principio no. Es que mira, más bien lo que me dio fue miedo al principio el personaje. Mucho, sí, fue así como de, ¿no? Porque, digo, era una antítesis de los personajes que yo venía haciendo a nivel serie, a nivel pantalla, porque en el teatro sí había tenido oportunidad de hacer personajes oscuros. En el teatro he viajado hasta personajes de época, enfermos mentales, esto, lo otro. Pero en tele no, me había tocado personajes de carácter fuerte, sí, como Leticia Cabral la Doña, ahora Raquel, que está la bandida acá al aire en México, que es una que se con Amazon, en fin, pero todas seguían siendo hasta cierto tipo mujeres, pues sí, guapas, elegantes, ¿sabes? Con un porte, con un charm. Y esta Puma no, o sea, esta Puma es bajo mundo, un tatuaje en la cara, en la primera temporada iba rapada, ¿no? Yo tenía mi cabello larguísimo, entonces como que me requirió una transformación ahí sí físicamente, pero lo opuesto a lo que yo soy en mi vida y a los personajes que venía haciendo. Entonces sí me atemoricé, y la cuestión del acento, ¿no? El tema de que fuera salvadoreña, de entrar en el rollo mara, de aprenderme los modismos, de que rapea, de que, ¿no? Muchas cosas. Entonces dije yo, ¿cómo voy a hacer para poder abrazar todo eso que es el personaje en mí? O sea, ¿dónde voy a encontrar todas esas cosas que están en mí, ¿no? Para darle a ella, para conectar. Y en ese sentido me dio miedo, pero conforme la fui estudiando, me di cuenta que tenía más de ella de lo que creía. Sí, mucho. Sí, totalmente. ¿Recuerdas si hubo una característica específica que te llamase la atención para iniciar desde ahí la construcción? Sí, cuando me mandaron, por ejemplo, los primeros guiones, los primeros libretos, vuelvo a esta parte, la Puma es muy, yo siento que tiene un sentido del humor muy particular. O sea, esta cosa como de estarse burlando de las otras, de estarle diciendo, tú qué sabes, no sé qué, yo te voy a enseñar. Todas estas cosas que hace ella como burlona, un poco lo tengo yo también ahora. Tiene que ver con, no es que me la lleve, como decimos acá en México, chingando a la gente, no, o sea, sí tengo, pero es que sí somos en el norte, o sea, si tú vas al norte de México, ahí vas a ver que la gente es bien, repito la palabra de hace rato que decimos, somos bien carrilleros, sí, son muy llevados. Decimos, oye, tú, ¿y por qué vienes vestida así como chencha? Como no sé qué, pero es como nuestra forma de ser de alguna manera, ¿no? Y no hay un dolo, o sea, no es como que queremos lastimar a la persona, pero yo crecí así, con un ambiente muy de cuatro hermanos, de que todo el tiempo estaban ahí como diciéndome, tú mugrosa, ya métete a bañar, ay, que no sé qué, o sea, y esa cosa como tricarrilla, amorcito, lo tengo yo. Y cuando leí los primeros capítulos de La Puma, dije, ay, esta tiene un sentido del humor muy en su modo, como ella habla, con las palabras que ella habla, ¿no? Que, no, está pijudo esto, no sé qué, como ese, ¿no? Pero tengo esa conexión con ella, de su carisma, de su charm, esta cosa como chistoreta que de pronto puede tener, y creo que la tengo un poco yo también en mi vida. Y el rollo que tiene con la amistad y con la lealtad. Yo creo mucho en eso, en la lealtad. Entonces, cuando seguía yo estudiando y leyendo y veía que la relación iba a cambiar con Fernanda, con Roxana, y se iba a convertir en una cosa como de una amistad muy profunda, dije, yo reconozco eso mucho a mí también. Tengo amigos entrañables, ¿no? Y creo mucho en la amistad como un valor fundamental en la vida humana, ¿no? Entonces sí, esas dos cosas fueron como las que dije, aquí me encuentro con ella mucho. Antes he podido hablar también con Tiago sobre Enemigo Íntimo y le he comentado que algo que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho
ya no es solo quizá el tratamiento de los personajes que hay dentro de la serie, sino también el trabajo físico que habéis hecho todos, porque físicamente también se ve la personalidad de cada personaje. Y es algo a destacar. Sí, totalmente. Esto que te decía ahora de cuando la empecé a trabajar, yo sabía que la Puma, por ejemplo, todas las escenas de peleas, que pusieron tanto la primera como en esta, eh, vamos, partimos de una identidad que es innegable en la Puma. Ella es Mara, ella es salvadoreña. Entonces, los maras y los salvadoreños en general, pues de los países desgraciadamente con una economía muy lastimada, ¿no? O sea, son países con un nivel económico muy bajo. Por lo tanto, físicamente son muy flacos, o sea, son muy delgados, ¿no? Tienen una fortaleza en su agilidad, en su moverse, en su... pero no es que estén así, hinchados. Entonces yo dije, bueno, a mí me ayudaba que yo tiendo a tener esa complexión delgada, pero es cierto que me chupé un poquito más, digamos que me puse como los cuerpos más fuerte, pero pegadito el músculo al huesito, ¿no? Y cuando vinieron los entrenamientos y yo estaba buscando la corporalidad del personaje, yo decía, esta chica es un niño-niña, ¿no? Es como un tomboy. Sí. De pronto ella no anda estiradita por la vida, no, ella no ondula. Ella, si ha tenido que aprender a defenderse en la vida como un hombre, a echar golpe, a pelearse, pues tiene que echar la cadera para adelante, tiene que estar en corralita para pum, soltar, o sea, y fue como una cosa que fuimos como encontrando, y yo viendo los documentales, estando cerca de gente en algunos albergues que pude visitar hace años, por acá en México, de la gente que viene en el tren de la bestia, de todos Estados, pues sí, gente migrante que quiere ir a Estados Unidos, tú ves la fisicalidad de todos ellos y es así, es gente muy delgada, pero por niveles de desnutrición, o sea, porque no vienen fuertes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, vamos a darle por ahí, y cuando los Stones nos empezaron a montar las escenas de pelea, de acciones, ¿sí? Yo les decía, no, la Puma no aprendió, no pelea con técnica, la Puma pelea porque pelear en la calle, o sea, ella aprendió a pelear un poco como todo, ¿no? Vale, todo, o sea, si puede morder, muerde, si puede patea, si puede araña, si puede pega, o sea, y a mí me ayudaba que como tengo extremidades largas, ¿no? O sea, los brazos y tal, se pudo encontrar una cosa interesante ahí de coreografía incluso, donde el cuerpo luciera en esta cosa, como bien dices, diferente, ¿no? Porque es una chica que es ágil, que es fuerte, pero no es una Robocop. O sea, tú le pones a una nana ahorita enfrente, como ese personaje que está haciendo mi querida Guadalupe Damián en esta segunda, y la puede hacer pomada, o sea, la nana la puede, o sea, con un brazo, pero la Puma sabe esquivar, ¿no? Entonces, ahí decíamos yo, la Puma no se va a poner así como a fuerza, me dice, con alguien que sabe que no le va a llegar, pero sí en esto, en su agilidad, ¿no? Entonces ahí fue donde fue surgiendo el cuerpo de la Puma, que tiene esa peculiaridad, ¿no? Esta mezcla de lo femenino con lo masculino. También yo pedía tops, por ejemplo, en el vestuario que la diseñamos, yo decía tops muy apretados para ocultarme lo más posible el busto, o sea, que no se viera ella femenina en su corporalidad, ¿no? Estaba yo un poco inspirada también en esta, ¿te acuerdas de Winona Ryder? Inocencia Interrumpida, cuando se venda y estas cosas para, ¿no? No me acuerdo de una película de ella que hace esto de... No, es una que es donde boxea. Sí, no me acuerdo del nombre, pero es sí. Es una donde ella se quita, se aplasta el pistón. Y bueno, un poco así fue como se fue encontrando el personaje, la corporalidad de la Puma. Me gustaría saber ahora cuando a una le toca dar vida a un personaje como este, durante las semanas de rodaje, ¿cómo se equilibra la energía del personaje con la de una misma? Es complicado, porque mira, a mí me pasa con la Puma, cuando la traigo encima, no me puedo despegar mucho de ella en mi vida. Vaya, no es que me lleve las emociones a mi casa, pero sí lo formal del personaje. Es decir, todo el tiempo estoy pensando en su acento,
todo el tiempo estoy pensando en las palabras, que como ella diría, me voy a bañar, no sé qué, o sea, estoy como una parte de mi cerebro no se desconecta hasta que ya acabo toda la serie. Incluso me pasaban anécdotas muy chistosas en la primera temporada, que era cuando más miedo tenía que se me fuera a ir el acento, porque era la primera vez que lo estaba haciendo. Sí. Y los sábados en la noche, por ejemplo, que me iba a cenar a algún lado con unos amigos, o el domingo, que era como el día de descanso, en los restaurantes, yo de pronto se me salía que empezaba a hablar como ella con ellos, o sea, como, o ver. Dios me decía, no, a ver María, regresa la puma, a ver, ya, aquí, una cosa así, pero más que por el lado emocional, era por el lado del acento, ¿no? Por ejemplo, de la forma en que la puma piensa y ve, ¿no? O sea, ella ve de una forma como que siempre anda como sospechando de todo el mundo. Como que eso se me quedaba muy pegado, no podía quitármelo del todo. Yo tiendo a hacer meditación para, es un poco para mi vida, para, ¿no?, trabajar ahí, soltar tensiones y pues para encontrar un centro, ¿no? Sí. Y siempre trataba de los domingos, por ejemplo, tratar de meditar y hacer mi práctica de yoga y meditar para como desconectarme, Sí. ¿no? Tratar de dejar a la puma a un lado. Pero sí era rudo porque los ritmos de trabajo por acá eran muy intensos y yo tenía todo el tiempo a mi coach de acento antes de cada escena pegado a mí. Entonces era como una segunda voz ya que estaba ahí conmigo repasando las escenas y diciéndome, a ver, ¿cómo se escucha esta frase? Porque aparte me pasaba que si tenía escenas violentas, el personaje se enojaba mucho. A mí me pasa, incluso me pasa en el teatro, me pasa a veces, que se me sale lo norteño. Entonces era muy chistoso porque era una salvadoreña mezclada con norteña y no sé qué, y mexicana, pero es que cuando ya tocas una cosa como muy adentro, ¿no? Que ya estás como muy agarrada en una escena y ya entra el inconsciente, o sea, ya no estás estás en un presente consciente, pero te vas como a una cosa muy, muy tuya, muy de origen. Y a mí me pasó en algunas escenas que tuvimos que cortar porque se me salía el norteño en lugar del salvadoreño. Entonces, eran cosas así muy locas que me pasaban, pero eso, ¿no? O sea, sí trataba de tener espacios para mí, para María del Carmen, pero era complicado con un personaje así porque el personaje, como que siento que un personaje de este tipo llega y te dice que, a ver, si me vas a hacer con todo. no a medias, ¿no? Entonces, pues nada, así lo viví un poquito, ¿no? Que tiene esta puma para que llegue tan bien al público? Que muy humano, ¿no? Yo cuando lo estábamos construyendo con los lectores les decía, yo quiero ser un personaje tridimensional, no porque sea Mara, porque tú escuchas Mara Salvatrucha y lo primero que piensas es muerte, oscuridad, gente mala, ¿no? Como que nos vamos a ese lado de la psique y pues cierto es que sí, o sea, tienen esta parte también, ¿no? Pero es como yo digo, hablar de las minorías es hablar de gente que todos tienen una identidad y un porqué, ¿no? Cuando hablamos de migrantes lo decimos como con números, cuando hablamos de feminicidios lo hablamos por números, cuando hablamos de salvadoreños decimos cantidad de números, pero cuando hablamos de maras pensamos tantos que integran a las maras en el mundo, tantos han asesinado, no sé qué, o sea, pero cada una de esas personas tienen una historia y tienen un porqué y no todos necesariamente están ahí porque deseen estar ahí. A mí me tocó la fortuna hace años de hacer que fue algo que me conectó mucho al inicio con la Puma. Hice una obra de teatro que se llamó Mujeres Pájaro, que en realidad era una investigación escénica acerca de las mujeres migrantes. Y fue ahí donde me acerqué a mujeres que venían en el Tren de la Bestia a conocer sus historias. Y las conocí desde que se suben en El Salvador, o en Nicaragua, o en Honduras, ¿no?
hasta que pasan por México, por Chiapas, la frontera, y todo lo que les pasa en el recorrido, si es que logran llegar al norte. Entonces, cuando escuchas muchas de las historias de primera voz de muchos de ellos, dices, no todos son esa oscuridad y esa violencia que se dice. Había el caso de una chica, por ejemplo, que me conmovió mucho porque ella había sido Mara en un tiempo, se tatuaba, porque traía un 18, ella era, porque en Salvador está la 13 y la 18, traía un 18 chiquito aquí y se lo super maquillaba todo el tiempo, porque evidentemente al salir de ahí no puedes mostrar rasgo alguno que perteneciste ni a una ni a otra, ¿no? Y venía de ahí huyendo porque ella estaba embarazada. Entonces sabía que si nacía ahí su hijo, iba a caer en lo mismo. Entonces dijo, no, o sea, yo no quiero esto para él, porque no va a tener opción de elegir, es que no hay opción, ¿no? Entonces, pues prefirió subirse al tren de la bestia, sabiendo incluso que subiéndose ahí podía ser violentada sexualmente, porque pues sabemos que les pasan este tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando dices, no podemos medir a todos con la misma vara, porque no todos tienen la misma historia. Sí hay el otro lado, de los que están firmemente creyendo que no, la Mara hasta la muerte, y matas por la Mara y te mato si te sales de la Mara y ya todo este universo, pero es mucho más complejo de lo que parece cuando empiezas a ahondar, ¿no? En cómo es que nacen estos grupos maras, de dónde vienen, cuál es su razón de ser, en fin. Entonces cuando yo me llega la pluma, dije, yo no quiero ser una chica que solamente usa la violencia casi como por gusto. Que no, ella la usa por sobrevivencia. Es su manera de poderse haber salido adelante para no morir, ¿no? Eres tú o yo. Entonces ella, pues así. Pero también es una chica que tiene a su familia en Los Ángeles, porque la historia de la Puma es que sale de Salvador, se va con su familia a Los Ángeles primero, de Los Ángeles llega a México, a Ciudad Juárez, y ahí le pasa que la inculpan por además un delito que no es propiamente de ella. Sí estaba distribuyendo marihuana, ¿no? Y cosas que es un poco como la historia que le construimos antes. Se dedicaba un poco como a ser dealer, pero no era la cabecilla, digamos, del grupo, sino que le suman a ella un asesinato que ella no comete. Pero entonces, eso, al momento de saber que eres una migrante también, que la Puma también es una migrante, que deja su familia en una parte, que deja otra familia en otra parte, va dejando pedazos de ella en el camino, ¿no? De sus afectos. Y eso la vuelve una mujer sumamente con una añoranza también al abrazo, a la familia. Yo quería esa parte también, como decir, ¿dónde está la mujer sensible que quiere a mamá, como todos, ¿no? O sea, como todos, que quiere tener a su madre cerca. Eso. Y por el lado del rap, cuando me dijeron que iba a rapear y que iba a tener esto, dije, bueno, esta chica también le gusta la vida, o sea, también está contenta y le gusta una forma que creo que la Puma puede sobrellevar lo duro de su camino, ha sido eso, ¿no? Escribir sus raps, cantar a través de eso, expresar sus inconformidades, sus alegrías, sus tristezas, ¿no? Entonces ahí encontrábamos un personaje que podía tener 3 bandas, ¿no? Ser oscuro si lo necesitaba ser familia ideal y amorosa si salía la cosa de expresar lo que no lo expresa con cualquiera, pero si se da, ahí está dentro de ella. Y esta parte de la diversión y la resiliencia y el gusto por vivir, ¿no? Que lo tiene a través del canto. Entonces, creo que esas 3 cosas hicieron que el público conectara con ella, porque me ponía mucha gente en mis redes sociales y me sigue poniendo, es una mala que no puedes odiar, es una mala que quieres, ¿no? O sea, te dices, por un lado, en un momento en una escena está matando a alguien, pero por otra estás llorando con ella porque abrazó a su mamá en una escena y la ves llorar como niña chiquita, ¿no? Y por otro lado se está comiendo unos camarones como si nunca en su vida se hubiera comido un cóctel de camarón, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es como ver un personaje, y creo que es como somos nosotros en la vida, o sea, nosotros no somos pura luz ni pura sombra, o sea, ¿no? Andamos ahí caminando por nuestros lados, por nuestros rincones, y
Y pues creo que eso es lo que hizo que la gente la abrazara tanto. Y que es importante lo que tú dices, ¿no? Que es fundamental que los personajes que se muestran en ficción tengan luces y sombras, porque es mucho más fácil que llegue al público, que el público empatice, porque no somos perfectos. Y la gente se equivoca, Exacto. pero también tiene su corazón. Totalmente. Sí, es lo que le pasa a la Puma, ¿no? O sea, incluso en esta segunda temporada la van a ver en muchas escenas con Roxana, donde le monta celos porque llega Alicia, que es su personaje, y que la Puma empieza a sentir que se siente desplazada en el cariño, ¿no?, por Alicia, que le está quitando de su jevita, que llega un punto en que la Puma cree como que Roxana es de ella, ¿no? O sea, como que nadie más la puede abrazar, ¿no?, de la chica. Entonces sí, vamos a ver lugares de la Puma ahora, justo eso, ¿no? Que va a brincar de los celos a decirle a Roxana, bueno, yo pensé que no me querían a mí, que ya me están a cambiar por la otra, que no sé qué. Y es eso, pues eso somos de la vida, ¿no? Sí. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Sí. Y para terminar, me gustaría saber de esta primera y segunda temporada qué has aprendido de la Puma. De esta segunda. Sí, me gustaría saber qué aprendizaje te llevas de esta segunda temporada, del personaje. De esta segunda. Mira, yo creo que en la primera yo construí a la Puma a partir de esto que te comentaba, sí, ¿no? Sin embargo, no ha tenido vida afuera de la cárcel, la Puma. Vida en ficción no la había interpretado tanto afuera. En la primera temporada nada más tiene el último capítulo, o dos de los últimos, pero luego hay todo este desenlace al final y se la lleva el Bere, personaje que también es un maligno ahí, y se la lleva secuestrada. Entonces, la Puma en la historia, cuando arranca esta segunda temporada, ella lleva 2 secuestros y hasta que regresa a las dunas. Entonces, creo que lo que me enseñó ahora la Puma fue, porque ahora la trabajé al revés, de un lugar frágil a irse reconstruyendo. En el 1, ella ya estaba muy empoderada, sí, dentro de la cárcel. De hecho, tan empoderada que ella acosa a Roxana. Pero en esta no. En esta, cuando regresa a las dunas, ella ya no tiene el poder que tenía antes, ¿no? Porque tú sabes, en las cárceles siempre entra gente nueva y son los nuevos que mandan, ¿no? O sea, o te ganas tu lugar otra vez, o, sí, ¿no? Entonces creo que esta cosa como de la fuerza que tiene la Puma para reconstruirse otra vez es una cosa que me queda mucho, yo he hablado de ella como una resiliente nata, que le puedes echar como las cucarachas, que les echas bleach, que les echas todo para que se mueran, y no, ahí están patas arriba, pero no se mueren hasta que le das el pisotón, ¿no? Pero la Puma es eso, es una resiliente. Me impresiona la capacidad que tiene de su, en el contexto en el que esté, sí, encontrar el gozo por la vida. O sea, es que eso es brutal en ella. Es muy, muy, muy grato para mí poder, como decir, llevarme eso, porque más en estos tiempos que vivimos donde nos podemos decepcionar muy rápidamente de la vida, ¿no? Y esta cosa como de, por ejemplo, ¿no?, en la cuarentena, donde nos cuestionamos cuál es lo realmente importante, cuál es el sentido de la vida, dónde estoy parada, para dónde voy, si me gusta la vida que estoy construyéndome o no. Creo que la Puma es eso, la Puma es como llega y te ve ahí toda cabizbaja y te dice, no chilles, vamos para adelante. Así le dice a Alicia, por ejemplo, cuando recién va entrando a la cárcel, la primera escena que tiene con ella, ¿de qué chillas? Le dice, ¿no? ¿Qué chillas? Aquí te van a dar de comer, te va a tener de dormir, que no sé qué, y te lo da. O sea, ella encuentra lo bonito dentro, sí, de lo feo, o más que lo bonito, las grandezas dentro de la carencia, ¿sabes? Sí. Ella encuentra como eso, perdida aquí, tengo comida, tengo cama, tengo edad, y ya cuando va encontrándose con sus viejas amigas, pues ya tiene su hogar otra vez, ¿no?
Entonces, eso, creo que eso me llevo de ella, su capacidad de resistir, Sí. su resiliencia una y otra vez, y su gozo por vivir. La Puma ama la vida, y eso me gusta mucho de ella. Pues María del Carmen, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un placer. No, gracias a ti, qué rico platicar, y aparte en Madrid que es tan bello. Qué ganas de ir otra vez. Mira que yo estuve ahí el año pasado, sí, en enero justamente, hice un viaje por allá, sí, fue el año pasado, estamos en el 2020, ¿verdad? Ya no sé ni qué año, sí, y me tuve la oportunidad de presentarme en un foro muy chiquito de teatro, porque no sé si tú escuchaste el año pasado de una obra que se llamó Amoratados. Sí. Una obra que estuvo por allá en el Teatro del Agua, o algo del Agua. No un foro, era un foro en realidad, muy, muy pequeñito, muy íntimo, en el viejo Madrid. Y fue hermosa la experiencia. Entonces te tengo mucho cariño a tu espacio, a tu gente, y esperamos ya después de que pase todo esto volvernos a encontrar. Sí. Por allá. Ojalá, ojalá. Gracias. Muchas gracias a ti, que ha sido un placer. ¿Perdón? Ha sido un placer enorme hablar contigo. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Te envío un abrazo enorme. Para mí, te dejo un beso. Lo mismo. Igualmente. Aquí estoy por cualquier cosa. Muchas gracias. Un besito. Besitos, hasta luego. Gracias.